Reza el dicho popular que cae más pronto un hablador que un cojo. Y ese adagio se aplica perfectamente a la mediocridad de la señora Corcholata. Pues siguiendo las enseñanzas negativas, antipatriotas del narcopresidente, quien en la primera administración de Donald Trump se dobló ante las amenazas de que iba a imponer aranceles a los productos mexicanos si no le prestaba gratuitamente 28,000 soldados para cuidar la frontera sur de su país. Y la Corcholata, como es una mediocre, es una mujer que no tiene amor por México, porque no tiene sangre mexicana, el jus sanguinis famoso, es judía, se convierte en traidora a la patria, pues de manera servilista, sumisa, se dejó avasallar por el Trompas el día de ayer, pues tuitearon en el sentido de que la Corcholata aceptó servir de tapadera a las acciones inhumanas del señor Trump, sellando la frontera sur de México para evitar el paso de más de 2,000 migrantes. Y el señor Trompudo dijo que la Corcholata era una preciosidad porque había aceptado bocabajearse ante sus órdenes, ante el yanqui, ante el gringo, tirando a loco, y ello demuestra que la señora Corcholata, además de ser traidora a la patria, viola los derechos humanos de los migrantes. Pues no se requiere que utilice la violencia, los palos, los azotes, para que viole los derechos humanos de los migrantes al atentar contra su dignidad y contra el derecho de circulación en el país. Y para estar en contexto, me permito exhibir los dos Twitter, tanto del Trompas como de la señora Corcholata, que resume perfectamente bien el periodista así. Importante intercambio de tweets. Donald Trump, Claudio Sheinbaum. Donald Trump ha dicho que ya han hablado en Truth Social. México impedirá que la gente pase por nuestra frontera sur con efectos inmediatos. Esto contribuirá mucho a detener la invasión ilegal de los Estados Unidos. Gracias. Acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella aceptó detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando así de manera efectiva nuestra frontera sur. También hablamos sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a los Estados Unidos y también el consumo de estas drogas en los Estados Unidos. Fue una conversación muy productiva. Fíjense en dos aspectos: el gracias del final de ese tweet en Truth Social y una conversación muy productiva. Los dos finales de los tweets marcan el camino de una distensión y sobre todo de que el efecto de la posición de Claudia Sheinbaum en la jornada de ayer ha hecho un poco también de keep calm a la fotografía que nos estaba planteando Estados Unidos y sobre todo Donald Trump. Donald Trump se lleva que ha conseguido a nivel interno decirle a la gente que ha conseguido lo que estaba buscando. Claudia Sheinbaum, miren el siguiente tuit, lo que ha dejado muy claro es: oiga, pero usted habla entre iguales, ¿eh? Miren ustedes la mediocridad de esta pobre pendejita, cochinita, guachalotita, que le estila cebo de parte de la cola de caballo, que ya la sueña el mundo, que no tiene ninguna ninguna calidad de, cuando menos, de limpieza
pues siempre aparece en su circo del pueblo muy chamagosa, muy ordinaria, muy corrientita la señora. No parece que represente al pueblo de México, más bien representa a las feministas, así son de cuachalotitas y de ridículas. Pero ese es otro asunto. El caso es que la señora Corcholata demostró su servilismo, pues aceptó ipso facto servirle de policía al Trompas con la única condición que la tratara como igual. Hágame usted el cabrón favor. ¿Qué tipo de representante de presidente tienen los mexicanos? Es un agravio a la dignidad e inclusive a la soberanía y a la independencia de México. Y cae perfectamente bien tipificada su conducta en el delito de traición a la patria, que refiere el artículo 123 del Código Penal Federal, que establece que aquel mexicano que realice actos contra la independencia, la soberanía y la integridad de la nación mexicana con el fin de someterla a un país extranjero es responsable del delito de traición a la patria con una penalidad hasta de 9 años de prisión. Y es obvio que la señora Corcholata no tiene respeto a los mexicanos porque se le culimpinó al Trompas, a pesar de que muy gallita, muy valientita, había dicho que México no se somete al capricho de los norteamericanos. Sin embargo, como dije al principio, cae más pronto un hablador que un cojo. La señora no tiene pues ni calidad moral y es simplemente una servil, una sumisa a los intereses de los norteamericanos. Y para demostrar que la señora Corcholata está violando además los derechos humanos de los migrantes, me permito exhibir el video que contiene imágenes del Ejército y la Guardia Nacional, el número de 2,000 elementos, además de más de 500 policías, empezaron a desalojar a todos los migrantes que se encontraban en Chiapas, frontera con Guatemala, especialmente venezolanos, en número de 2,000, y de inmediato procedieron a desalojarlos. Y ello fue por instrucciones de la Corcholata, quien a la vez recibió órdenes del Trump para actuar de manera deshumanizada y atentando contra la soberanía, la independencia y la integridad de la nación mexicana. Y ello es violatorio del artículo 11 de la Constitución Federal, pues viola derechos humanos de los migrantes al establecerse en dicho numeral que toda persona puede entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad u otro documento similar, y que además el gobierno tiene la obligación de protegerlos en su peregrinar, respetando los derechos humanos de los migrantes. Y para demostrar que efectivamente la Corcholata, contando con el contubernio y la complicidad del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, violaron derechos de tránsito de los migrantes, me permito exhibir el siguiente video. Destinados al control migratorio.
Semejante nivel de vigilancia está desalentando a los migrantes. Muchos están empezando a regresar voluntariamente a sus países. Pero para acelerar las cosas, el gobierno ha dispuesto buses para todo aquel extranjero que quiera ser trasladado de vuelta a la frontera sur. Desde allí continuarán a pie el camino de regreso a su patria. La vigilancia desalentó a algunos migrantes que dijeron estar exhaustos de su travesía de meses desde sus países de origen. La verdad tengo más ganas de regresar mi con mi familia que cualquier otra cosa. Pero la Guardia Nacional no da tregua y ha colocado altavoces para impedir que las caravanas se instalen en los parques y plazas públicas. Mientras que las fuerzas militares se encargan de desmantelar los campamentos cada vez más multitudinarios, que alteran el tránsito y generan caos en el país. A los migrantes nos invadieron calles, banquetas, entradas a las cosas, prendieron fuego, sufrimos agresiones verbales. Por su parte, migrantes de la caravana La Bendición de Dios denunciaron que la Guardia Nacional está utilizando tácticas militares contra ellos. Dicen que son maltratados, que los empujan, los atacan y los están obligando a dispersar la caravana. Nos sentimos como perros, ¿no? Delante de la caravana viene migración y viene diciendo cosas que son mentiras. El aumento de la vigilancia está llevando a los migrantes a movilizarse por el país de noche e incluso a intentar cruzar por zonas cada vez más alejadas y peligrosas. Una sola cosita, lo vamos a lograr, te lo estoy diciendo. Para evitar ser desalojados por los militares, los migrantes se están refugiando en las iglesias. Desde allí piden que la ONU y otros organismos internacionales intervengan la Guardia Nacional para que no los sigan deteniendo. Derechos humanos internacional que los vengan a apoyar porque yo siento que lo están violando con los derechos no como migrantes. Además, se quejan de que la ayuda que les ofrecía el gobierno mexicano se acabó y ya no les dan ni siquiera comida en los albergues. Por el frío. No hemos comido, mira, aquí no les han llevado nada, ya en ese pueblo, nosotros ni andan en ayunas, nada, una grosería. Esto se debe a que la presidenta ha decidido recortar en 30% los fondos para migrantes, lo cual significa la clausura de varios albergues donde se daba refugio y comida a los extranjeros. No tenemos ayuda, no tenemos nada. Nunca tuvimos ayuda de nadie. 3 días en el refugio nada más y luego para la calle. Aquellos migrantes desalojados de los albergues tienen solo dos opciones: ser trasladados de vuelta a la frontera sur o ser mandados en buses a la frontera con Estados Unidos, a fin de... Bueno, queda claro, y es una vergüenza, desgraciadamente, la conducta de deshumanización, de la señora Corcholata contra los migrantes, contra hermanos iguales que tienen derecho a la protección de los derechos humanos, y todo por proteger o por obedecer al narco presidente, quien dio también la instrucción de que se doblegara la corcholata y fundamentalmente arrastrándose de manera servilista al Trompas, porque a la corcholata no le interesa servir al pueblo de México, le interesa servir a los intereses del narcopresidente. Por ello es que termino este comentario para afirmar que con estas actuaciones la señora Corcholata no pasa de ser una farsante fracasada, y además de que es sirvienta doméstica, señora de la casa del narcopresidente, pasa a ser también la sirvienta, la doméstica y la señora de la casa de Donald Trump. Muchas gracias.